Bueno, hola a todos, mi nombre es Luisa María Taborda Pineda, soy estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este video surge de la asignatura Práctica Pedagógica 1 y hoy vengo a hablarles sobre un tema muy interesante que les puede servir mucho a los docentes y a las personas que estén en formación de esta linda labor. Bueno, resulta que la tarea docente pues es un poco compleja, entonces pues por eso también se necesita utilizar medios, utilizar estrategias que estén a la altura de esta tarea. Y con estas estrategias a las que me estoy refiriendo exactamente son con los dispositivos didácticos, que son unos procesos que se van ejecutando para poder producir ese aprendizaje en el niño. Hay muchos dispositivos didácticos, pero pues en este video me centraré especialmente en explicar uno de ellos, que es la secuencia didáctica. Definiciones de algunos autores, pues uno de ellos es Anthony Zavala Vidiela, que entiende la secuencia didáctica como un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. También tenemos a Laura Frade Rubio, que menciona que es una serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Prácticamente todos los autores llegan como a una misma conclusión sobre qué es la secuencia didáctica, entonces que son unas actividades que están pues articuladas entre sí, que en una serie de planeaciones para llegar a unos objetivos específicos que estén claros tanto para el docente como para el niño. Entonces, pues que se mantenga una relación muy estrecha entre ellos porque busca profundizar algo. Entonces, por ejemplo, una secuencia didáctica para aprender a argumentar, una secuencia didáctica para mejorar la lectura, para mejorar la comprensión, para la escritura, bueno, para muchas cosas. Bueno, y ya por último, pues entonces la finalidad también de la secuencia didáctica es poder llegar a un producto, ya sea un texto, una obra de teatro, una entrevista, un video, etcétera, y con temas que sean atractivos para ellos. Entonces, por ejemplo, los piratas, sobre la familia, sobre los superhéroes, los villanos, los cuentos, etc. Bueno, así que la secuencia didáctica entonces atraviesa por una serie de procesos o de fases que va desde la planeación, luego sigue su desarrollo y finaliza con una evaluación. Entonces, a continuación voy a explicar a profundidad cada una de estas fases. La fase, como pueden también ver en la infografía, se llama fase de planeación o preparación. Entonces, el fin de esta fase pues es planear y es formular lo que es la secuencia didáctica. Se deben dejar claro los conocimientos que van a adquirir los niños y van a estar como basados en unos criterios que van a ser los que guíen para poder llegar a la producción o a la comprensión textual. La primera es la identificación de la secuencia. Entonces, en esta parte, pues generalmente se dice o se menciona el nombre de la asignatura o el módulo que se está trabajando, el nombre del docente, el grupo al que va dirigido esta secuencia y las fechas de la realización de la secuencia. Otra es la tarea integradora. Esta es como la acción que va a desarrollar el niño y se convierte como en el pretexto para poder elaborar esta secuencia didáctica. Entonces se relaciona con la realización del producto que va a tener la secuencia. Entonces, como ya había mencionado, los productos pues están en relación con una situación discursiva. Entonces, ya sea oral, sea escrita, y también con un tema que también esta tarea integradora debe ser muy llamativo para los niños. Y porque es que esta encierra también el propósito de la secuencia. Entonces, ejemplos de tareas integradoras, entonces podría ser, dada a la mala alimentación que se ofrece en la cafetería del colegio, entonces vamos a realizar un festival gastronómico saludable para poder llevar a cabo como un recetario de comida sana que luego será entregado pues como a los encargados de la cafetería del colegio para poder cambiar esa alimentación. Por otro lado, están también los objetivos didácticos, que son los que quieren dar a conocer las intenciones y los propósitos pedagógicos que tiene la secuencia. Entonces contiene un objetivo general y otros objetivos específicos
Y bueno, y para poder identificar estos objetivos, entonces se deben hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué se quiere lograr con esta tarea? ¿Qué queremos nosotros como docentes que los estudiantes aprendan? ¿Qué nivel de dificultad o facilidad contienen estas tareas? Estos objetivos deben ir encaminados para poder cumplir la producción, que es la meta de la secuencia, pero entonces también deben haber objetivos que se encarguen también del tema que se asignó, del género discursivo y del tipo de texto que se está trabajando en él. En los contenidos didácticos se encuentran esos aprendizajes que los niños deben alcanzar para poder estimular sus conocimientos, pero también para que adquieran valores, habilidades, etc. Y hay 3 tipos de contenidos: el procedimental, el conceptual y el actitudinal. En el conceptual está, por ejemplo, los conceptos y los principios. Como conceptos podría ser que el niño sepa qué es el cuento, qué es una fábula, entre otras, y en principios pueden ser como las reglas de ortografía, las reglas de las corrientes literarias, etc. Sería el saber. Estaría el procedimental, que ya son las acciones que el niño debe ejecutar para poder llegar a esa meta establecida. Entonces puede ser ya leer, traducir, interpretar, etc., pero que no lo hagan de una forma mecánica, que de verdad lo sepan realizar. Y este sería el saber hacer. En los contenidos actitudinales ya sería como los valores que se les da a la actividad que los niños están realizando. También que como sus ideas éticas para que ellos puedan hacer ese juicio de valor a las acciones que están realizando en ese momento. Entonces, por ejemplo, está el respeto, la responsabilidad, la escucha activa, entre otras. En la selección y análisis de dispositivos didácticos, pues se trata de más estrategias que quiere plantear el docente para perseguir un fin, y pues estas estrategias también tienen propósitos, también tienen materiales. Entonces podrían ser laboratorios, trabajos en grupo, talleres, etc. Y todo esto permite que haya una interacción social y sea más significativo para ellos. Continuamos con la fase número 2, que es la de desarrollo y ejecución. En esta fase entonces ya se van a empezar a desarrollar las tareas acompañadas por el docente. Entonces hay unos aspectos importantes que se deben mencionar dentro de esta fase. Un aspecto importante es la presentación y la negociación de la secuencia. Entonces en esta se pretende llamar la atención de los niños, que ellos se sientan motivados, que ellos sientan interés por esos temas que van a aprender. En esta parte también se pueden establecer acuerdos entre el docente y los niños sobre la metodología, sobre los contenidos o sobre las tareas. Entonces se puede crear como una especie de contrato didáctico, y este puede ser de muchas maneras. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser un mural que hicieron y lo firmaron con las manos pintadas, o escribieron su nombre. En la evaluación de condiciones iniciales, entonces se realiza un diagnóstico para saber o para tener una idea de qué tanto saben los niños sobre todo lo que se va a trabajar. Entonces, a partir de ese diagnóstico ya se definen los niveles de desempeño de los estudiantes. En la parte de actividades de intervención pedagógica, entonces aquí ya se pretende poder llevar a cabo, poder realizar esas tareas satisfactoriamente para poder comprender los contenidos y los temas que han sido propuestos por el docente. Es fundamental que entre las sesiones se pueda contemplar y se pueda identificar esa articulación y esa organización. Por eso es que se sugiere que cada planeación contenga actividades de apertura, desarrollo y actividades de cierre. En las actividades de apertura, entonces se debe contemplar como el encuadre, que sería como ese momento inicial donde se despierta el interés y la motivación de los niños por esa clase. También se debe indagar sobre los conocimientos previos y se debe plantear un problema. En las actividades de desarrollo, pues ya se pretende apropiarse de esos nuevos conocimientos. Entonces, para eso se deben buscar o se deben realizar unas actividades que estén como articuladas y que unas dependan de la otra para poder llegar a esa resolución del problema que se planteó en las actividades de apertura. Se deben revisar los contenidos, se definen las áreas del conocimiento, se diseñan estrategias de enseñanza y aprendizaje, y finalmente se retroalimentan esos conceptos que se abordaron anteriormente. En las actividades de cierre se busca reforzar esos contenidos y hacer un cierre correcto.
Entonces se adoptan unas actividades que puedan relacionar los conceptos adquiridos también junto con otras áreas y junto con su vida cotidiana. También para las actividades de cierre pues son muy importantes lo que es la síntesis, que es como un resumen donde podemos tener como una visión global de todo lo que aprendimos, y la metacognición, que se puede llegar a ella por medio de unas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve? Y muy importante, ¿cómo nos hemos sentido? Ahora sí, llegamos a la tercera fase, que es la fase de evaluación. Entonces, esta fase en realidad es un proceso constante porque está desde el inicio hasta la finalización de la secuencia. Esta fase se debe basar en el cumplimiento de los objetivos planteados. Y para esto, desde el principio también se hubieron que haber definido como los instrumentos que se iban a utilizar, como el análisis, la observación, las preguntas directas, etc. Y van referido a los criterios de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, que van a servir para conocer y para valorar ese proceso que han tenido a lo largo de la secuencia y los resultados que obtuvieron, sobre todo el aprendizaje.